Así que, fruto de la evolución. Eh, Ninguna otra especie tiene esta posibilidad del habla, de comunicarse. Sí que es cierto que las especies, algunas especies animales, lo que han logrado es pasar información, los delfines, los bonobos, tienen incluso las aves, tienen una forma de comunicarse, pero no comunican para contarnos cómo estamos, para pasar información acerca de un peligro, donde hay alimento, incluso para repetir algunas acciones. Sin embargo, a nosotros los seres humanos, gracias a la evolución e incluso a un cambio genético, hubo un gen, que es el FOXP2, gracias a la modificación de ese gen, fue que nuestra parte biológica, anatómica, empezó a cambiar. Gracias a ese gen empezaron a crearse ciertos circuitos, ciertos nervios, empezaron a formarse en nuestro cerebro que permitieron que la laringe se moviera para poderle dar paso a la lengua. Y ahí es donde ha surgido el lenguaje. Así que aunque los animales tuviesen ese cambio anatómico en su laringe, en la postura de la laringe que se ha movido un poco hacia adelante para darle cavidad a la lengua, incluso aunque tuviesen ese cambio genético anatómico, si no tuviesen ese circuito o todo ese alambrado, vamos a decirlo, neuronal, la comunicación tampoco sería posible. Así que me quería tener como esa premisa de por qué nos comunicamos y cómo llegamos a hacer esa comunicación. Pero bien, nos comunicamos evidentemente para transmitir un mensaje, para transmitir información, para transmitir opiniones, para transmitir sentimientos. Eso en la teoría. En la teoría nos comunicamos para ello. Sin embargo, yo te hago una pregunta para que contestes a ti mismo y te preguntes, ¿en realidad yo me comunico y expreso mis ideas para expresar, para comunicar, para comprender? Quizás. O quizás tengas que responder, no, yo creo que me comunico y escucho para responder. Yo no escucho para comprender. Escucho para responder y es más, escucho para tener la razón. Fijaros cómo aquí ya empezamos a hablar un poco de lo que son las bases de la comunicación. Y es que para evitar precisamente que estos errores ocurran en la comunicación, queremos compartir con vosotros dos herramientas básicas que nos van a ayudar, que van a ser como ese pilar para rescatarlas en nuestros momentos de comunicación. La expresión tal vez hemos prostituido esa frase de escuchar activamente. ¿Sabemos realmente qué es escuchar activamente? Realmente es que la verdadera comunicación no se inicia hablando, se inicia justamente escuchando. Pero antes de escuchar al otro y poder tener un verdadero feedback entre uno y otro, hay una preparación interna. Para saber escuchar y para saber comunicarme con el otro, primero necesito una preparación personal e interna. Los que habéis estado con nosotros ya varias veces y los que no, pues vamos a comentarlo, os hemos dicho que nosotros somos el producto de la química que generamos internamente. Somos química. Hay neurotransmisores en nosotros que producen ese estado anímico que tenemos. Por lo tanto, en ese estado anímico tenemos que trabajar para el momento de la comunicación. ¿Me levantas, por favor? En el momento de la comunicación. Esos neurotransmisores que deberíamos activar para poder tener una buena comunicación son los que vamos a empezar a comentar. La dopamina. La dopamina es un neurotransmisor muy importante en el momento de la comunicación. ¿Por qué? Porque nos mantiene en un estado de recompensa, de alegría. Esa dopamina lo que nos permite saber que ese momento de la comunicación nos va a permitir tener un resultado.
Siempre que nos comunicamos queremos un resultado, sea que me escuchen, sea que me compren, sea que vayamos todos a un mismo objetivo, sea que hagamos algo en conjunto con quien estoy hablando, sea uno, dos o más personas. Por lo tanto, si yo activo mi dopamina, tendré la capacidad de poder transmitir ese mensaje de manera más motivante, ¿no? Entonces, esa dopamina, ¿cómo la puedo activar? Vale, Judy, me parece fenomenal, pero ¿cómo activo yo esa dopamina? Esa dopamina la activo precisamente visualizando el resultado que voy a tener de esa comunicación. Me visualizo qué va a pasar en el después de mantener la comunicación, la venta, la reunión, lo que venga para esa comunicación. Por lo tanto, cuando yo visualizo el resultado que quiero tener, empiezo a activar en mí la bioquímica y mi estado anímico empieza a ser acorde con esa dopamina que estoy activando. Luego, hay otro neurotransmisor que es la serotonina. Y la serotonina es el neurotransmisor de la empatía. De la empatía. ¿Por qué? Porque es el que hace que yo respete al otro y que el otro me respete. Esa serotonina se activa cuando yo transmito emociones, cuando transmito que el otro sienta lo que yo estoy sintiendo, que el otro vea que es importante lo que yo estoy diciendo, pero que lo sienta, que realmente estoy convencida de lo que estoy diciendo. Y la serotonina nos ayuda a eso, a mantener esa empatía. Entonces, si yo la activo antes de la comunicación, obviamente voy a transmitir lo que la serotonina produce en mí. ¿Qué voy a transmitir? La motivación, lo motivador que es mi mensaje y los beneficios que tiene para mí en este momento esa comunicación. Antes de la comunicación, vuelvo a centrarme con ese mensaje y voy a activar esa serotonina. Luego, tenemos otro neurotransmisor que son las endorfinas. Esto los hemos escuchado todos, las endorfinas. ¿Por qué las endorfinas? Las endorfinas es aquel neurotransmisor que nos permite mantener la alegría, mantener el bienestar, el buen humor. Seguro que a muchos de vosotros os gusta más o recordáis más una comunicación donde hay un toque de alegría que un toque de apatía. Por lo tanto, la endorfina es la que permite que se mantenga esa comunicación dentro de esos parámetros de bienestar. ¿Qué puedo hacer yo para generar la endorfina antes de entrar a la comunicación? Todos sabemos que las endorfinas se producen haciendo ejercicio. Entonces, si yo tengo el hábito diariamente de hacer ejercicio, estoy manteniendo unos niveles de endorfina adecuados. Vale, Judy, no hago ejercicio todos los días. Vale. Las endorfinas también las activamos manteniendo el buen humor. Igual viendo un cómico, igual una serie que me hace reír, igual compartiendo con alguien que sé que siempre me río de la tontería más grande, da igual de lo que me ría. Reírnos sanamente produce endorfinas en nuestro cuerpo. Por lo tanto, pues mantengamos esos niveles de endorfina óptimos por nuestro bienestar, ya no solamente el de la comunicación, que es lo que nos compete ahora, sino también por nuestra salud, porque además nos ayuda a estar en unos niveles de defensas adecuados también. Luego tenemos otro neurotransmisor, que es la noradrenalina. La noradrenalina es un neurotransmisor que se activa cuando sé que algo novedoso va a venir, cuando sé que algo sorpresivo va a venir. Entonces, cuando me dejo sorprender, mira qué sencillo, cuando me dejo sorprender, se empieza a activar la noradrenalina. Cuando me dejo sorprender de un saludo, tal vez el que hicimos al inicio, ¿qué pasó? Eso activa la noradrenalina. Cuando me dejo sorprender de una llamada, cuando me dejo sorprender de lo más sencillo, porque hay maneras de dejarnos sorprender con cosas tan sencillas, de lo más simple de la vida, de un saludo, de un comentario, de que llueve, de que hace sol, pero que permito que eso me llene y me sorprenda, esa noradrenalina empieza a estar presente. Por lo tanto, eso hace también que aumente mis niveles de motivación, de alegría y de bienestar para transmitir
una emoción, porque sabéis que las emociones se transmiten, para transmitir una emoción adecuada o beneficiosa, vamos a decirlo de alguna manera. Y luego hay una que conocemos, y las que somos madres la conocemos también muy bien, que es la oxitocina. La oxitocina es un neurotransmisor que nos permite sentir esa sensación de seguridad y de confianza, de que confío en el otro y que el otro confía en mí. Por ello, si quiero estar de verdad en un estado para la comunicación adecuado y tengo en cuenta todo esto, la oxitocina me lo da esos lugares o esas personas o esos momentos que me hacen sentir confiado y a gusto. No a todos nos hace sentir confiados y a gusto lo mismo, y más adelante comprenderemos por qué. Pero si a mí me hace sentir confiado y a gusto, el darle un abrazo a mi hija, a mi mascota, a mi pareja, a mis padres, a mi amigo, ¿por qué no hacerlo? Si me hace sentir seguro desayunar con mi familia, desayuno con mi familia. Si me hace sentir a gusto, eh, disfrutar de un paisaje o escuchar una canción o una llamada que haga, pues esas son las cosas que tenemos que identificar, aquello que me hace sentir seguro, donde yo me sienta seguro y protegido. En ese momento, ese espacio que me hace sentir seguro y protegido, me está dando oxitocina. Cuando el bebé nace, se siente protegido con su madre. Entonces, es el momento de mayor producción de oxitocina que hay. Es eso lo que tenemos que buscar nosotros como preparación previa a la comunicación y obviamente el diálogo interno que tenemos. Si nos vamos a presentar a una comunicación con un diálogo interno negativo, pesimista, derrotista, el mensaje que voy a llevar es pesimista, derrotista y negativo. Tengo que saber cuál es el resultado que quiero obtener de esa comunicación. Y de eso depende que me prepare de esta forma. Bien. La segunda herramienta que nos va a ayudar muchísimo a la comunicación es la asertividad. La asertividad entendiéndola como esa capacidad de hablar en el momento adecuado, con el tono adecuado y quizás con las palabras incluso adecuadas. ¿Para qué? Para no caer en el péndulo de la asertividad. ¿Qué ocurre? La asertividad nos dice que cuando yo siento algo, cuando yo pienso algo, lo ideal es comunicarlo y expresarlo. Cuando yo no lo comunico, cuando yo me guardo todo lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, y lo voy acumulando, 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 llega un momento en que ya no puedo acumular más y estallo. Y estallo de una forma abrupta y probablemente estalle con la persona que menos debería estallar. En ese momento es donde se habla del péndulo de la asertividad porque paso a un extremo. Primero paso al no decir nada, paso a la pasividad, que es el lado del péndulo, cuando yo no digo nada, soy pasivo, no digo, no comunico, no expreso. Y cuando ya se llena mi copa, me paso al otro lado del péndulo, que es la agresividad. Pues la asertividad es la capacidad de estar en medio, de no ir ni ser pasivo ni ser agresivo, sino encontrar el momento adecuado. Y ese encontrar el momento adecuado lo podemos hacer a través de la escucha activa. Es decir, ya me escuché, yo sé que no estoy con una emoción adecuada, no es el momento para hablar, pero si yo sí que estoy en una situación adecuada, estoy con tengo la puerta abierta para tender ese puente de la comunicación fantástico. Pero yo también tengo que mirar si es el momento adecuado para la persona con la cual voy a hablar. Si estamos en casa y mi pareja o mis hijos quizás están en un estado de enojo, quizás no es el momento más adecuado, porque ya vas a saber qué respuesta vas a tener tú de retorno. Entonces, asertividad es encontrar precisamente el momento idóneo y hablar en el momento adecuado. A mí me encanta esta frase y es la siguiente: el 10% de los conflictos ocurren por una diferencia de opinión, solo el 10%. Pero el 90% de estos problemas ocurren por un tono de voz inadecuado o porque no utilizamos la manera adecuada para comunicaros.
Fijaros, no es porque tengamos una diferencia de opinión, es porque no me sé comunicar. Y gracias a este punto es que queremos introducir ahora un concepto muy interesante que ha desarrollado la doctora Catherine Bessinger. Ha desarrollado un modelo, ha venido estudiando, duró 20 años con este modelo, y también ella es neurocientífica, es científica también investigadora. Y junto con el apoyo del doctor Carl Prybram, él es también neurocirujano y está especializado en medicina conductual. Descubrieron que nuestro cerebro tiene 4 estilos de pensamiento. Descubrieron que el cerebro tiene 4 zonas preferentes en cuestión de funcionalidad, y que dependiendo de la parte de tu cerebro que esté más desarrollada, pues tendrás una forma de comunicarte, una forma de tomar decisiones, una forma de actuar y una forma de incluso relacionarte. Entonces, se dieron cuenta también que estas preferencias o estas especializaciones del cerebro coincidían también con la tipología que en su momento también desarrolló Carl Jung. Y eso es lo que queremos invitaros hoy. Este es como nuestro aporte para que a partir de ahora podamos distinguir y quizás ojalá en esta píldora logremos identificar cuál es nuestro estilo de pensamiento. Así que yo te voy a invitar a que empieces a ubicarte en cuál crees tú, a través de las características que vamos a nombrar a continuación. Igual tú te vas a sentir identificadas con uno o con varios. Es normal, porque tenemos de todo, no estamos cero en alguno, solo que hay uno que es más dominante o sí, dominante, preferente en nosotros. Esa parte dominante tal vez ahora como tal no la vamos a identificar, pero sí que nos vamos a sentir que nos resuena uno más que otro. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿ibas a decir algo más, Claudia? Sí, Sí, dale. antes de entrar en las partecillas, comunicar que esta imagen que veis se utiliza como metáfora. En realidad nuestro cerebro, y la usa esta chachi, parezco un cómic. El cerebro no está dividido realmente así, tan milimétricamente en 4 partes, pero es para poder entenderlo. Entonces, antes de entrar en cada especificación, conceptos más macro. El cerebro está dividido en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo se caracteriza por las personas que tienen una preferencia en el hemisferio izquierdo, se caracterizan porque son personas que se les da muy bien la estructura. Y luego lo entenderéis por qué. El hemisferio derecho, las personas que tienen dominancia con su hemisferio derecho, son personas que se caracterizan por tener muy buena intuición. Ahora bien, vamos a hablar de la parte de arriba, los frontales. Las personas que son especializadas en la parte frontal del cerebro tienen esa capacidad de ver macro, de ver el bosque completo, de ver la figura del puzzle completa. No se detienen en el árbol, ven el bosque. Los de abajo, los basales, en cambio sí se distinguen por el micro detalle, por el árbol, por la hoja, por la rama, por el color, por las flores. Ellos son los basales. Deciros que entre los hemisferios está el cuerpo calloso, y entre el cuerpo calloso es como el puente, hay una infinidad de conexiones que permite que precisamente entre izquierda y derecha se puedan comunicar. Mientras que las diagonales, las comunicaciones entre izquierdo y derecho, arriba y abajo, o sea, arriba y abajo en diagonal, no existen la misma cantidad de conexiones neuronales. Por eso ahora con la explicación entenderéis por qué hay problemas de comunicación. De hecho, ya lo decía el doctor Carl Prybram, decía, yo me he dado cuenta en las investigaciones que las personas, los equipos, las familias, las parejas que tienen mayor problema de comunicación, en este caso, por ejemplo, sería un frontal izquierdo con un basal derecho, o un frontal derecho con un basal izquierdo, son los que van a tener más problemas de comunicación, y ahora sí lo entenderéis por qué.
Sí. Vale, primero vamos a hablar de las características que tiene cada cuadrante para así ubicarnos y luego ya hablaremos de, de cómo es ese cuadrante en la comunicación para irnos ubicando, ¿vale? Entonces, el frontal izquierdo. El frontal izquierdo es una persona que, sobre todo como dijo Claudia, ¿no? Ve el macro, pero sobre todo es la persona que marca el rumbo. Es una persona que sabe a dónde quiere ir, sabe a dónde quiere llegar. Es una persona con determinación, que sabe tomar decisiones porque sabe coger los pro y los contra. Y de esa manera, objetivamente, sin involucrar más factores, sin involucrar esos factores emocionales, sabe tomar las decisiones. Digamos que se podría decir que lo ven como una persona fría y calculadora precisamente por ello. Los de fuera, desde fuera se puede ver de esa manera. Es una persona con determinación, precisamente porque sabe tomar de esa forma las decisiones. Es una persona que es analítica, que se centra mucho en las causas, es una persona que se le facilita la negociación, que le encanta o se le facilita también, le gusta, le encanta o se le facilita además la solución de problemas financieros o situaciones financieras. Entonces, sabe perfectamente analizar esa parte financiera y todo lo que sea problemas técnicos, tiene una facilidad para solucionarlo impresionante. Entonces, esa persona son las que te dicen, hagamos esto así y así, porque más adelante podemos tener problemas. O sea, ve el macro y la forma como puede hacerlo. Lo ven como persona de crítica, como una persona, ya os decía, como una persona que es no emocional, calculador. De repente se puede decir, es que le encanta el poder, es que a esta persona le gusta el poder. Porque es que como solamente mira qué tiene para su beneficio en su toma de decisiones y por eso puede ser visto de esta forma. Eh, son personas que no les gusta mucho el que le enrolles mucho. Bueno, ahora en comunicación lo vamos a decir cuando le hablas, porque ya me iba a ir por ahí, cuando le hablas que no nos enrollemos mucho. Mm, tienden a ser unos líderes fuertes, personas que son, porque aquí también tiene mucho que ver su nivel de concentración o su nivel de alerta del cerebro. Entonces las personas que se llaman que son extravertidas son líderes, líderes fuertes. Y aquellas personas que no son extravertidas son vistas como expertos, son unos analistas impresionantes. Eso es el frontal izquierdo, ¿vale? Seguimos con el otro si quieres, Lola. Sí. Seguimos con el basal izquierdo, con la parte de abajo del cerebro. El basal izquierdo se caracteriza porque es una persona que le gustan las rutinas, es una persona muy confiable. De hecho, de los 4 estilos de pensamiento, la persona más confiable a nivel de objetivos es esta persona. De hecho, se dice que es la persona más currante de las 4. ¿Por qué? Porque esta persona es la que, igual que el frontal izquierdo, ve el panorama. El frontal izquierdo le dice al basal izquierdo, este es lo que quiero, estos son los objetivos. Y el basal izquierdo dice, vale, déjalo en mis manos, yo te lo voy a hacer. Y esta persona será la que va a poner todo por secuencias, por pasos. Es muy cuidadoso, es conservador, es detallista, se apega mucho a las tradiciones, cuida mucho la cultura, tanto la cultura de una empresa como las tradiciones en una familia también las va a cuidar muchísimo. Es el que cumple los horarios, el que cumple las fechas, es el idóneo para pagar las facturas, para llevarlo todo a tiempo, para llevar toda la planificación en horas, tiempos y en el monitoreo y el control se le da excepcionalmente bien. Eh, tiene una sombra importante y es que le cuesta el cambio, precisamente como lo tiene todo planificado. Cuando llega un momento de cambio, cuando llega un momento de innovación, le cuesta mucho ejercer ese paso, porque no todo eso todo ese tiempo que había invertido en ponerlo todo en pasos, en secuencias, cuando llega el cambio le cuesta un poco adaptarse a ello.
Él se ve a sí mismo como una persona trabajadora, como una persona productiva. Sin embargo, los otros lo ven como una persona un poco aburrida. Aburrida porque diríamos que está siempre metido en sus cajoncitos. Este basal izquierdo es una persona que se caracteriza por las rutinas. Se levanta siempre a la misma hora, desayuna lo mismo, va a veranear en a la misma zona, va a comer al mismo restaurante, suele hacer lo mismo. O sea, sus rutinas son su libertad, se siente cómodo en ello. Por eso el cambio le afecta un poco en su vida, lo saca de su zona de confort, lo saca de su modo preferido. Vale, vamos a mirar en el cerebrito el basal derecho. El basal derecho, que es el de la parte de abajo, ¿lo miramos, Claudia, en la diapo? Vale. Vale. El basal derecho a ver, ¿me lo muestras? Vale, perfecto. El basal derecho es esa persona que le gusta, digamos que es el que es visto como el emocional. Le gusta construir y mantener unas buenas relaciones. Le gusta mantener la paz. Le gusta mantener la armonía, tejer puentes entre las personas. Es aquella persona que se preocupa por saber cómo estás, cómo te sientes. Eh, Incluso, y ya lo veremos más adelante, es un artista leyendo el lenguaje no verbal. Se preocupa por la familia, se preocupa por saber alimentar esos lazos y estrecharlos, que un equipo de trabajo se sienta a gusto, que un equipo de trabajo esté eh, feliz en su trabajo. O sea, lo principal para ellos es que la persona se sienta cómoda desde la parte física, que físicamente esté cómodo en su puesto de trabajo, como también en el entorno que le rodea. Es una persona de sentimientos. ¿Cómo se percibe? Se percibe como una persona profundamente afectuosa, preocupada, o una persona de profundo sentimiento. Entonces, esto es, construye esos lazos, es una persona sensible, es una persona que cuando siente armonía puede pasar horas infinitas en ese estado, en ese lugar, porque se siente a gusto. O sea, hay algo, recordamos que Claudia dijo que el lado derecho era el de las intuiciones. Por eso cuando siente, ya no hablamos de pensar, sino cuando se siente cómodo, cuando se siente a gusto, puede estar horas en ese lugar, en ese trabajo, con esos amigos, le encanta la vida social, obviamente, le encanta la vida social porque le encantan las relaciones personales. Bueno, básicamente esto es lo que tiene el basal derecho. Como veis, cuando hablamos del frontal izquierdo no era emocional. La diagonal, se corrobora lo que decía Claudia, la diagonal, que es el basal derecho, es muy emocional. Por eso son los polos opuestos. Bueno, Exactamente. Y ahora fijaros el frontal derecho. Así como el basal izquierdo es de todo planificado, todo cronometrado, el frontal derecho, obviamente al ser su diagonal, es distinto. El frontal derecho es aquella persona soñadora, creativa, innovadora. Tiene una capacidad impresionante para resolver problemas con poca información, con incluso extraños. ¿Y por qué? Porque tiene la capacidad de tomar conocimientos de diferentes ramas, aunarlos y dar una solución. Es decir, igual un problema técnico lo puede resolver con, con una idea de otra rama, de medicina, me lo estoy inventando. Porque tiene esa capacidad de incluso ver tendencias. Una persona de frontal derecho se le da muy bien observar qué está pasando en el entorno, darse cuenta de lo que está sucediendo, ve los patrones y genera soluciones. De hecho, esta es la persona que impulsa y dice, esto hay que cambiarlo. Es la persona que dice, ¿cómo puedo hacer esto de mejor forma? Siempre está pensando, ¿cómo lo puedo mejorar? Ya sé que funciona, pero si lo puedo hacer de mejor forma, lo voy a hacer. Y incluye, fijaros que este frontal derecho es el que dice, vamos a cambiar, vamos a innovar, vamos a ser espontáneos. Si este frontal derecho está con un basal izquierdo, el basal izquierdo se le va a encoger el estómago y va a decir, ¿cómo que improvisemos?
¿Cómo que innovemos? Espera un momento que yo ya lo tengo todo controlado. El frontal derecho va en las nubes. Se caracteriza porque la gente piensa que está como en las nubes, que está allá arriba siempre creando, creando, creando. Tiene un sentido del humor característico. Su forma de expresarse tiene complicaciones a veces, porque el frontal derecho piensa muy rápido. Su pensamiento es como películas, con imágenes de películas, y la velocidad de su pensamiento va más rápido que su capacidad de hablar. Por lo tanto, cuando está hablando, empieza con la primera idea, pero como ya le han pasado varias ideas, además las ideas las visualiza y todas sus ideas son en forma de imágenes. Cuando está hablando, está mezclando ya la tercera con la cuarta con la quinta idea y considera que se ha dado a entender. Y cuando habla con su equipo de trabajo, cuando va a ver el proyecto, pues se da cuenta que no la han entendido. Entonces, ahí tenemos también como esa partecilla. Él se ve a sí mismo como un visionario, como un pensador visionario, y los otros lo ven como ese soñador, esa persona que está ahí un poco en las nubes. Estas son las características principales. No estamos hablando todavía el detalle de la comunicación, y vamos a ir un pelín rapidillo. Estamos hablando ya de en qué parte creéis que estáis cada uno de vosotros. Judy lo ha dicho, no es que tengamos solamente uno, tenemos habilidades en cada una de las cuatro dominancias, pero hay una sola que nos hace preferentes, que es esa dominancia que a partir de ahí es donde va a venir lo interesante de la comunicación, porque de esta manera tú vas a entender qué idioma hablas, porque la comunicación de cada cuadrante piensa que es un idioma. Cada uno de ellos habla un idioma. Y aquí está el cuidado del asunto, que tú pretendes hablar siempre en tu idioma y que te contesten en tu idioma. Si tú eres frontal izquierdo y te reúnes con frontales izquierdos, fantástico, porque todos estáis hablando el mismo idioma. Pero tú supón que estás con un basal derecho o con un basal izquierdo y cada uno habla un idioma distinto. Allí es donde empiezan las complicaciones en la comunicación. Vale. Vamos a seguir con la comunicación. ¿Qué pasa? ¿Cómo se comunica un frontal izquierdo? Pues, de acuerdo a las características que hemos dicho, un frontal izquierdo se comunica con frases como, digo estas frases para ver si nos ubicamos o ubicamos a quien queramos ubicar ahí. Ajá. Que es, por ejemplo, entendiendo los factores claves, ¿esto a dónde nos lleva? Haciendo un análisis crítico, usando las ventajas, ponderando las variables. ¿Veis? Todo lo que habla, lo habla a través de números y cosas muy concretas. Entonces, déjate de rollos. Dime a dónde llegamos. Dime cuál es el resultado. Es como cuando hablamos y le dices, es que mira, es que para venir aquí he tenido que tomar 2 autobuses. No me cuentes historias. ¿Cómo llegaste? ¿Llegaste bien a la hora o no llegaste? No me cuentes lo del medio. Yo quiero saber el resultado. Quiero saber cómo llegas. Por lo tanto, en su lenguaje es muy lógico, es visto como muy racional. Ahora, si tú quieres comunicarte con él, esto es como lo identificas. Ahora, si tú quieres comunicarte con una persona que alcanzas a identificar que es así, sé claro, sé conciso, no te enrolles en tu idea, presenta tu idea con cosas concretas, como lo decíamos, con un análisis crítico, con esto es lo positivo, esto es lo negativo, cosas muy directas. Vamos al grano directamente. Si puedes citar investigaciones, citas investigaciones. Si puedes utilizar porcentajes, utiliza porcentajes. Si puedes utilizar números precisos, utiliza números precisos. ¿Qué le molesta? Le molesta porque él es muy competitivo. Entonces le molesta a la gente que es incompetente. La ineficiencia y la excesiva emocionalidad le molesta. Entonces, si tus conversaciones con una persona frontal izquierda están llenos de emocionalidad, él apaga, no te escucha, no hay escucha activa, no hay asertividad, se acabó todo y ya está en su mundo y hasta ahí llega la comunicación. Tengamos en cuenta eso para identificarlo y cómo habla.
y cómo hablarle, perdón. Cómo habla y cómo hablarle, ¿no? A un frontal izquierdo. Sí. Fijaros, el basal izquierdo, recordad que él es el de las normas, el de los tiempos. Por lo tanto, la primera premisa, si tú en una reunión de trabajo o en una reunión familiar incluso, has acordado con él que le ibas a llamar a las 5 de la tarde y le llamas a las 5:05, ya está fastidiado. O sea, él ya no está en esa capacidad de escucharte. Con un basal izquierdo, cumplir el tiempo. Si tú quedaste en una reunión a las 10, intenta llegar antes de las 10 para que a las 10 en punto tú ya estés en el despacho de la persona. Porque este detalle tan mínimo es el que te va a abrir. Este primer detalle es el que te abre la puerta a la comunicación con un basal izquierdo, la puntualidad. Es el primer tema que tú tienes que tener en cuenta. No le llames de improviso. No llegues a su despacho de improviso. No le llegues a este familiar de sorpresa porque no le va a gustar. Porque aunque no tenga nada que hacer, pero no está dentro de sus planes, no está dentro de su agenda y no te va, ya internamente ya, él va a tener que hacer su trabajo interno para poder salir de esa ruptura en su planificación que tú le has hecho con esa improvisación. Con él es importante utilizar palabras adecuadas, utilizar también un lenguaje y hablar de forma lenta. ¿Para qué? Para que él vaya estructurando todo lo que se está hablando. Si le vas a presentar una idea, si le vas a comentar un proyecto, por favor, tómate el tiempo de explicarlo en fases. Fase 1. Vamos a desarrollar un proyecto. Este proyecto tiene 4 fases. La fase 1 consiste de A, B, C. La fase 2, ta, ta, ta. Si la fase A no funciona, tenemos un plan B. Se va a sentir maravillado porque se da cuenta que esa conversación está bien equiparada, bien compactada, tiene fundamento. Y por último, no le presiones. No le presiones a un basal izquierdo a tomar una decisión, porque recuerda que el cambio sí que lo hace, lo hará, por supuesto que lo hará, pero de todos los 4 perfiles es al que más tiempo le va a costar adaptarse a una nueva idea. Entonces, no le presiones para que se haga. Ah, bueno, y si le vas a presentar algo escrito, revísalo 5, 10, 20 veces, porque él es el que toma el papel y dice, falta la coma. Aquí el igual, aquí está mal el número. Tiene esa capacidad de ver el micro detalle y darse cuenta dónde no están funcionando bien las cosas. Muy bien. Bueno, el basal derecho, como dijimos, es emocional, por lo tanto, su comunicación básica parte de ahí, de la armonía. Decía al inicio, es el artista en el lenguaje no verbal, pero artista. O sea, es capaz de saber que tú estás entrando por la puerta con una sonrisa, pero que te pasa algo, porque lo ha visto. Ha sido capaz de leer tu cuerpo y saber que algo te pasa. Eh, Obviamente lee sentimientos. Es una persona que cuando tú hablas con él, lo primero que te pregunta es, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, si lo lograste, si no lo lograste, ¿qué piensas? No, es cómo te sientes. No el cómo estás político que utilizamos, hola, ¿cómo estás? No, sino el cómo estás, cómo te sientes. Seguramente en estos momentos de confinamiento es la persona que cuando te llama primero te dice, antes que cualquier cosa, dime cómo te encuentras tú, cómo está tu familia, cómo te sientes, cómo llevas el encierro, porque se preocupa por los sentimientos y por saber esa parte de ti. Se preocupa por tu familia. Cuando tú escuchas a una persona basal derecha, te está preguntando por tu familia, te está preguntando por el significado que es para ti lo que está ocurriendo desde el punto de vista de sentimiento y de sensación en ti. No le gusta la competencia, por lo tanto, le gusta un nosotros. Vamos a hacer, nos sentimos, estamos. O sea, esa parte de equipo le gusta, pero porque todos vamos a una. Es como el que le gusta ir con los hermanitos. ¡Ay, qué bien! Todos vamos juntos y todos vamos felices. Aunque suene así, es que le gusta eso al bazar derecho. Es una persona
que además cuando tú identificas que tu interlocutor es basal derecho, le debes utilizar justamente esas palabras. Nosotros, no tú vas a lograrlo o tú vas a llegar lejos. Ahí ya dice, esto de que el uno sea más que el otro no va conmigo. Aquí todos a la par y todos igual. Háblale en términos de contribución. ¿De contribución a qué nos referimos? En contribución al crecimiento personal, en contribución al crecimiento de todos. Eso le gusta, con esto vamos a crecer todos, con esto vamos a llegar todos, ya le has logrado que te preste atención para esa comunicación. Importantísimo en un basal derecho el contacto visual. Si durante una comunicación con un basal derecho tú miras arriba, tú miras abajo o no le miras a los ojos, perdiste. Perdiste. Ya dicen, no me gusta, hay algo de esta persona que no me hace sentir cómodo. En cambio, si le miras a los ojos, que siente que es una persona en la que se puede fiar, que es una persona con la que puede construir una relación. Y lo primordial antes que el negocio es construir una buena relación. Por lo tanto, es importante. Usar imágenes antes que números y porcentajes, mucho mejor. Porque la persona basal derecho es eso, es intuición, es sentimiento, es armonía, es relación personal Y por con la que puede construir una relación. Y lo primordial antes que el negocio es construir una buena relación. Por lo tanto, es importante. Usar imágenes antes que números y porcentajes, mucho mejor. Porque la persona basal derecho es eso, es intuición, es sentimiento, es armonía, es relación personal. Y por último, el frontal derecho. El frontal derecho, recordad que piensa rápido, que todo lo ve por imágenes. Por lo tanto, la forma idónea de comunicarnos con él es a través de metáforas o a través de refranes y, por supuesto, recurrir muchísimo al humor. Eh, de una forma graciosa, por ejemplo, además como le gusta el humor y le gustan los refranes, una frase que se puso muy de moda en una serie de los carteles, decía plata o plomo. Plata significa dinero y plomo es o ¿qué quieres? O me das lo que yo necesito o plomo, ¿no? Pues ese tipo de humor o ese tipo de frases le vienen bien. Él en vez de decirle, oye, mira, le gustan los refranes, si tú le vas a presentar una idea, por favor, esa idea, si está escrita o si le vas a presentar un informe con muchas imágenes y que se vea muy innovadora. Incluso decirle, oye, mira, tú sabías que este método ya se ha utilizado en automoción o se ha utilizado en la NASA o se ha utilizado en tal experimento, porque le encanta. Recordar que él trae diferentes conocimientos de diferentes áreas para poder también proyectarlo. Utiliza palabras como visión, perspectiva y habla también un poco rápido. Esa será la forma idónea de poder hablarle a un frontal derecho. Entonces, ahora claro, ¿cómo vamos a hacer con todo este cacao? Preguntaréis vosotros. Ya os hemos dado cuáles son las características que tiene cada dominancia y para qué me van a servir. Uno, para que tú te des cuenta cómo esperas que la gente se comunique contigo y sobre todo porque tú te estás comunicando de esta manera y quizás si tus compañeros de trabajo, tu equipo de trabajo, no son de tu misma dominancia, pregúntate qué tanto te están entendiendo. En estos momentos actuales por los que estamos pasando, sí que desde nuestro punto de vista es importante que estas comunicaciones que estamos dando tengan un poco de frontal izquierdo, obviamente con la familiaridad de preguntar cómo estás, cómo te sientes o cómo te encuentras tú y tu familia, pero intentemos que las conversaciones que estemos haciendo sean claras y que no se presten a interpretaciones. Máxime si tú envías un mensaje escrito por WhatsApp. Cuando tú envías un mensaje escrito, fijaros que nos estamos perdiendo la oportunidad de tener ese retorno, de saber cómo le está impactando. Cuando estamos cara a cara, yo puedo percibir si la idea que estoy proyectando, que estoy dando, gusta o no gusta. Pero a través de un mensaje, si dejo a la clara interpretación,
igual la idea en cada uno de los perfiles se va a entender de una forma diferente. Así que os invitamos a que estas pequeñas ideas o estas denominaciones o formas de comunicar te puedan ayudar para tener un adecuado acercamiento en estas épocas que estamos viviendo. Y algo súper importante al terminar una comunicación que no debemos olvidar, que ya Claudia estaba tocando parte de eso, es el feedback, porque creemos que nos han comprendido. Creemos que lo que nosotros hemos comunicado, tal cual como lo tenemos aquí en nuestra cabeza y como lo hemos expresado, tal cual lo ha comprendido el otro. Y acabamos de ver que no somos iguales. Por lo tanto, es más importante que nunca, conociendo esta información que acabamos de dar, de tener el feedback. Y sabiendo desde dónde me puede estar hablando mi interlocutor, saber si ese feedback que me está dando tiene concordancia con lo que yo acabo de decir. O sea, que me haga un resumen o le hago un resumen. Entonces, lo que tú me has querido decir es tal, 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 tal. Entonces, la conclusión de esta conversación es tal. Entonces, como vamos a realizarlo es de tal forma, con estas preguntas y muchas más, podemos tener en ese feedback la confirmación de que yo me he hecho comprender y que el otro me ha comprendido. Y podemos saber si esa persona hay algo que le quedó suelto por allí y si tiene alguna duda. Y de esa manera poder transmitírselo. Porque nos olvidamos en la comunicación de esta parte y cada uno se va para su casa o se va a su lugar de trabajo y el que emitió el mensaje cree que perfectamente van a hacer lo que ha dicho, que el jefe, vamos a suponer, el jefe dice, ya sé, ya lo dejé claro y va a hacer lo que yo he dicho. El que se sienta a ejecutar lo que ha dicho el jefe hace una cosa totalmente diferente porque creí que lo que me decías era esto. No, si yo no te decía eso, yo te decía que era así. Y viene el conflicto. Entonces, recordemos, el feedback es supremamente importante y que quede claro, vale, entonces así, así y así. Bien, sugerencias para poder aplicar esta nueva forma de comunicarnos o esta herramienta, este plus que os estamos dando, este punto de vista. Primero, valora las diferencias, súper importante. Date cuenta que en tu casa, muy probablemente, mínimo habrán tres tipos de dominancias. ¿Por qué? Porque una cosa curiosa, si tú te has unido a tu pareja cuando eras joven, lo más posible es que hayas elegido a tu diagonal. Sí, sí. Porque lo que hacemos es complementarnos. Por lo tanto, si tu pareja utiliza mucho su parte analítica, si es un frontal izquierdo que utiliza la lógica, la razón, probablemente tú seas una basal derecha que estás más pendiente y te gusta más el contacto, la caricia, el abrazo. Y fijaros que ahí en la comunicación, esas lógicas también hay un choque de lógicas en esa comunicación. O al contrario, si tú eres una frontal derecha o un frontal derecho que te gusta improvisar, muy probablemente necesites a alguien, te uniste a alguien que tuviera los pies en la tierra. Por ejemplo, vacaciones. Las vacaciones, un frontal derecho dice, yo qué sé, vámonos a cualquier lado y allí, no sé, allí miramos en dónde vamos, ya allí buscaremos un hotel. El basal izquierdo tiene billetes, trenes, entradas a los teatros, entradas a los parques, horarios, a dónde vamos a comer, reservas. Ese es el basal izquierdo. Entonces, fijaros como muy probablemente vuestra pareja sea vuestra diagonal y vuestros hijos estarán por ahí. Igual son de otros lados, pero daros cuenta que todos somos diferentes y eso es fantástico, porque eso nos lleva a aprender distintos idiomas para poder hablar. Obviamente, sé paciente en tratar de introducir estas nuevas herramientas en tu comunicación. Práctica, práctica y práctica. Y evita las expectativas en cuanto a que olvídate y bájate un poquito de la nube de creer que a un frontal izquierdo le vas a sacar su parte más sensible y más de que sea cálido y que sea muy dulce en esa comunicación. No esperes tanto porque no es su forma natural de hacerlo. Lo va a aprender, lo va a hacer, pero no vas a sentir esa empatía emocional.
notarás empatía intelectual, pero esa empatía emocional al frontal izquierdo le va a costar. Y por supuesto, diviértete muchísimo en esta práctica, dándote cuenta cómo cada uno es de una manera tan particular y cómo precisamente podemos estar 4 personas hablando, y si cada uno habla en un idioma, pues imaginaros a un chino, un alemán, un japonés y un francés hablando al mismo tiempo. ¿Qué sale de eso? Así que precisamente esa era nuestra píldora de hoy, y voy a dejar de compartir un momento porque quisiéramos dar un plus, una práctica muy cortita, perdonadme Doris que se nos está yendo el tiempo, yo lo sé. Pero algo súper importante que también tiene que ver con neurociencia. Fijaros, ahora que estamos haciendo este tipo de reuniones, algo básico, date cuenta dónde tienes la cámara de tu ordenador o si estás con el móvil. ¿Por qué? Porque resulta que la neurociencia nos ha dicho que cuando nosotros estamos de esta manera, cuando estamos alineados, cuando nuestra espalda está recta y estoy mirando al frente, estoy conectado con mi sistema autónomo, mi sistema nervioso autónomo. Estoy conectada con mi parte lógica, con mi cabeza. Si yo, por ejemplo, tuviese ahora la cámara así, fijaros cómo cambia mi postura. O cuando nos conectamos a través del móvil, que el móvil lo dejamos abajo y tenemos que tener esta postura, esta posición me conecta con mi sistema autónomo, mi sistema nervioso autónomo. Y mi sistema nervioso autónomo me conecta con las emociones. Por lo tanto, si yo estoy teniendo una comunicación y estoy ansioso, estoy nervioso, el confinamiento me está trastocando mis emociones y yo estoy en esta postura, en esa comunicación estaré más afectado con mis emociones. Por lo tanto, ten en cuenta cómo estás tú con esta postura. Y os voy a invitar a que lo probemos, no me creáis. Por favor, traer a vuestra mente un recuerdo que emocionalmente no es de vuestro agrado. Traedlo a vuestra mente. Y te voy a invitar a que cierres los ojos un ratito. Cierra los ojos y trae a tu mente un recuerdo que no es grato para ti. Y mantente, por favor, en la postura recta. Ya tienes en mente ese momento. Ahora, por favor, inclínate. O sea, conecta con las emociones. Deja que tus hombros caigan y como que te sale chepita. Y mantén ese recuerdo. Trae ese recuerdo a tu mente. Recréate en él un poco. Y sin dejar de pensar en ese momento, en ese recuerdo, en esa experiencia, por favor enderézate de nuevo. Vuelve a traer ese recuerdo. Y ahora date cuenta en qué momento ha sido en el que más conectado estabas emocionalmente con esa situación. Por favor, con tus manos, si te has conectado más fácilmente, si lograste que hubo momentos de desconexión con este pensamiento, con ese recuerdo, estando recto, levanta la mano o hazme el dedito así para saber que has notado ese cambio en esa conexión con ese recuerdo. Fantástico, fantástico. Entonces lo hemos comprobado. Date cuenta cómo cuando estamos tristes, cuando hay un recuerdo que nos molesta, al estar así, alimento. ¿Cómo lo puedo cortar? Con una postura. Esto se llama alineación neuronal. Así que aprovechemos la ciencia y facilitémonos también nuestras comunicaciones con todos esos aportes. Qué bonito. Y bueno, esto fue todo para todos. Muchas gracias. Y bueno, ya abiertas a cualquier duda o cualquier inquietud que tengáis. Bueno, muchísimas gracias. Hay una postura de empoderamiento que se dice que levantando las manos hacia arriba, o sea, en postura recta, y levantando las manos hacia arriba, muy alto, como que vamos a tocar el techo en abierto, así. Se llama, la postura del empoderamiento. Entonces,
normalmente si levantamos las manos sonreímos. Sin darnos cuenta, sí, bajen las manos. Vale, serios. Levantemos las manos.